Bien, continuamos entonces con nuestra asignatura de teoría de conjuntos, ¿verdad? Y en el primer video estuvimos hablando un poquito sobre cuál iba a ser el lenguaje que íbamos a estar utilizando en en este universo que es el universo de la teoría de conjuntos, ¿verdad? Vimos cuáles iban a ser los símbolos que íbamos a estar utilizando y vimos cuáles iban a ser como las reglas que íbamos a establecer para averiguar cuándo eh, cuando una expresión está bien escrita, ¿verdad? Cuando una cadena de símbolos está bien escrita y cuando no, ¿ya? Entonces, ya que tenemos esto, que no se preocupen, digamos, esto es como para dar la formalidad, ya en la práctica ustedes van a empezar a ver cómo se utiliza. Ahora que ya tenemos el lenguaje, ¿verdad? Con el cual nos vamos a empezar a comunicar, vamos a comenzar a estudiar los conjuntos, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí, esta va a ser la sección 1.2, que es, voy a poner aquí axiomas de existencia y extensionalidad. ¿Ya? Ya les voy a explicar de qué se trata. A ver, hasta el momento, ¿cierto? Sabemos que hemos introducido un lenguaje, hemos hablado de que dentro de nuestro lenguaje podemos escribir con nuestra especie de abecedario que integramos, y vimos que dentro de las cadenas bien escritas, que son las que llamamos expresivas, existen dos tipos, los términos y las fórmulas. Los términos, ¿verdad? Recordemos que correspondían a las variables y las variables de alguna manera eran estos símbolos que utilizábamos para representar a estos objetos que nosotros vamos a llamar conjuntos. Pero fíjense que hasta el momento hay un pequeño detalle porque hasta el momento no hemos incluido ningún conjunto, ¿verdad? Hasta el momento no tenemos ningún conjunto. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar teoría de conjuntos si, primero que todo, ni siquiera sabemos lo que es un conjunto? Y segundo, no tenemos ninguno. ¿Se fijan? O sea, necesitamos por lo menos partir con un conjuntito y ya de ahí empezar a agarrarnos, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sacamos un conjunto? Bueno, resulta que hasta el momento no tenemos de dónde, porque ni siquiera sabemos lo que es, ni siquiera lo hemos definido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, aquí es donde entra el primer axioma. Y fíjense cómo funcionan los axiomas. Los axiomas son estas verdades, o más bien dicho, estas proposiciones que nosotros proponemos, que nosotros aceptamos, ya sin una demostración, que simplemente nosotros las aceptamos porque necesitamos de esos axiomas para poder comenzar. Fíjense que hasta el momento no tenemos conjuntos. Entonces, si no tengo de dónde sacar un conjunto, entonces no tengo qué hacer. ¿Se fijan? Entonces necesito un axioma que me entregue por lo menos un conjuntito con el cual empezar a jugar. ¿Ya? Entonces ahí es donde viene el primer axioma. Y voy a poner aquí entonces el axioma y le voy a poner axioma uno. ¿Ya? Este es el que se va a llamar el axioma de existencia. ¿Ya? ¿Qué nos dice el axioma de existencia? Dice, existe un conjunto que no tiene elementos, que no tiene elementos. Ese es el primer axioma. Fíjense, vamos a partir, estamos pero recién comenzando nuestra, nuestro estudio, nuestro camino, nuestro recorrido por la teoría de conjuntos y necesitamos un conjunto, por lo menos para empezar, pero no tenemos ninguno. Entonces necesitamos un axioma que me entregue por lo menos un conjunto con el cual empezar a jugar. Pero recuerden ustedes que los axiomas tienen que ser, ojalá, lo más simples posible. Ojalá lo más sencillo posible porque como los axiomas los vamos a creer, de alguna manera los vamos a aceptar sin demostración, chuta, tampoco como que sería bueno decir existe el conjunto de los números naturales, ¿verdad? O sea, eso ya es como mucho. Ojalá partir con algo lo más sencillo posible y de ahí empezar a agarrarnos un poquito. Entonces, ¿cuál sería el conjunto más sencillo? Bueno, eventualmente deben haber conjuntos que tengan elementos y deben haber conjuntos que no tengan elementos. ¿Cuál sería el más sencillo? Un conjunto que no tenga nada, un conjunto que esté vacío, ¿cierto? Entonces el axioma de existencia me propone eso, me propone esto y dice, existe un conjunto que no tiene elementos. Entonces el primer axioma es fenomenal
porque nos entrega ya conjuntos con los cuales empezar. Fíjense, no teníamos ninguno y ya por lo menos con el axioma de existencia tenemos al menos algún conjunto. Pero fíjense que acá hay un detalle, ¿ah? Porque dice que existe un conjunto que no tiene elementos, pero no dice que existe un único. ¿Ya? Ojo con eso. No existe que dice que hay, no dice que existe un solo conjunto que no tenga elementos, sino que dice que existe algún conjunto por ahí, en algún lugar del mundo, que no tiene nada, que no tiene ningún elemento. Pero eventualmente podría haber más de uno, ¿cierto? Podrían haber, por ejemplo, dos conjuntos que no tengan elementos que sean distintos. O podrían haber tres, o podrían haber 800. ¿Se fijan? No lo sabemos. El axioma de existencia solamente me propone un conjuntito, al menos uno, con el cual empezar a jugar. Bueno, fíjese que estábamos hablando, ¿verdad?, de que íbamos a utilizar nuestro lenguaje, ¿cierto?, para poder expresar nuestras ideas. Entonces, ¿cómo yo escribo esto, este axioma, cómo lo escribiría utilizando el lenguaje de la teoría de conjuntos? Bueno, la forma de escribirlo sería la siguiente. Dice, existe un conjunto que no tiene elementos. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? ¿Cómo sería la LTC fórmula? LTC sería como fórmula del lenguaje de la teoría de conjuntos. L es de lenguaje, T de teoría, C de conjuntos. Entonces, LTC fórmula, ¿ya? Va a ser de alguna manera la fórmula del lenguaje de la teoría de conjuntos. ¿Cómo se escribe este axioma usando nuestro lenguaje? Dice, existe un conjunto, ¿ya? Entonces voy a poner aquí, existe un conjunto X, por ejemplo, que cumple ¿qué cosa? Que no tiene ningún elemento. Es decir, cualquier otra cosa que exista, no puede estar dentro de X. Entonces yo pongo aquí, tal que para todo Y, para todo conjunto Y, no es verdad que Y pertenece a X. ¿Se fijan? Ahí escribí este axioma, fíjense con nuestro lenguaje, estoy utilizando nuestro lenguaje. Fíjense, estoy diciendo, existe un conjunto X, de tal manera que para cualquier otro conjunto X, para cualquier otro conjunto Y no está en X, ¿verdad? Porque ahí estoy diciendo que Y no está, estoy poniendo la negación. Entonces, como no hay ningún conjunto que esté dentro de X, no tiene que tener nada, no tiene que tener elementos. ¿Se fijan? Eso es lo que nos está diciendo este axioma. Perfecto. Entonces ya el primer axioma nos propone al menos un conjunto con el cual empezar. Ya, algo tenemos. Hace, no sé, 5 minutos no teníamos ninguno, ahora ya por lo menos tenemos uno. El tema está en que, insisto, no sabemos si este conjunto que no tiene elementos es único o eventualmente puede haber más de alguno. Entonces, para poder saber esto, para poder dilucidar esto, ¿verdad? Si hay uno solo que no tiene elementos o hay más de uno que no tiene elementos, necesitamos alguna forma de decir cuándo dos conjuntos van a ser los mismos y cuándo van a ser diferentes, ¿verdad? Necesitamos una forma de decir, este conjunto es igual a este y este conjunto es distinto de este. Chuta, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo defino cuándo dos conjuntos van a ser iguales? Insisto, otra vez tenemos el problema. ¿Cómo yo voy a decir que dos conjuntos son iguales si cumplen alguna propiedad si ni siquiera tenemos una definición de conjunto? ¿Se fijan? Entonces aquí tenemos que empezar como a apelar un poquito a la intuición. A ver, ¿qué tendría que ocurrir? Pensemos, ¿qué tendría que ocurrir intuitivamente hablando para que dos conjuntos sean los mismos? Bueno, por lo visto, los conjuntos se definen en función de sus elementos, ¿verdad? Entonces, para que dos conjuntos sean los mismos, en teoría deberían tener los mismos elementos, ¿cierto? O sea, los mismos ladrillitos que componen a un conjunto deberían ser los mismos ladrillos que componen al otro. O sea, si yo, por ejemplo, por aquí tengo un conjunto X y por aquí tengo otro conjunto Y, imagínense que X tiene, no sé, circulito, triangulito, cuadradito y asterisco. Y el conjunto Y tiene el circulito, triangulito, cuadradito. Yo me preguntaré, ¿estos dos conjuntos serán los mismos? Veamos, a ver, fíjate. El conjunto X tiene circulito, el conjunto Y también. El conjunto X tiene triangulito y el conjunto Y también tiene triangulito. El conjunto X tiene cuadradito. Ah, el conjunto Y también. Ah, pero fíjate, ¿qué pasó aquí? Que el conjunto X tiene asterisco y Y no lo tiene. Ah, eso significa que X no es lo mismo que Y.
porque X parece ser que tiene como más elementos, algo así, ¿no? Por lo tanto, fíjense que podemos decir, de alguna manera, podríamos como establecer que dos conjuntos van a ser iguales cuando tengan los mismos elementos, ¿verdad? O sea, que todos los elementos del conjunto X sean elementos de Y, pero que al mismo tiempo todos los elementos del conjunto Y sean elementos del conjunto X. Fíjese que tengo que pedir esa doble como, tengo que pedir esas dos cosas, que todos los elementos de X sean iguales a los de Y y que todos los elementos de Y sean elementos de X. ¿Ok? No puedo pedir solamente, por ejemplo, decir, ya, estos dos conjuntos son iguales si todos los elementos de X son elementos de Y. Eso no me alcanza, porque fíjate que si vemos a Y, todos los elementos de Y son elementos de X. Fíjate, el cuadradito está acá, el circulito está acá y el triangulito está acá. Entonces, efectivamente, todos los elementos de Y son elementos de X, pero no todos los elementos de X son elementos de Y, porque el asterisco no está. ¿Se dan cuenta? Entonces, intuitivamente, esto que estamos hablando es de manera intuitiva, no hay nada formal aquí, es solamente una idea. Nos está diciendo que para que dos conjuntos sean iguales, tienen que tener los mismos elementos, y eso implica pedir dos condiciones: que todos los elementos de un conjunto estén en los elementos del segundo, y al revés, que todos los elementos del segundo estén en el primero. ¿Se fijan? Entonces, esa va a ser como de alguna manera nuestra idea para definir cuándo dos conjuntos van a ser iguales. El problema está, insisto, en que cómo yo voy a definir cuándo dos conjuntos son iguales si ni siquiera tengo una definición de conjunto. Yo no puedo poner así una definición. Definición. X es igual a Y si solamente si todo elemento de X es igual al elemento de Y y todo elemento de Y es elemento de X. No puedo porque ni siquiera tengo una definición para conjunto. ¿Se fijan? Entonces, eso me obliga a tener que introducir un nuevo axioma. Y este nuevo axioma me va a tener que decir cuándo dos elementos van a ser los mismos. Tengo que introducirlo como axioma, no puedo ponerlo como definición porque no siquiera sé lo que es un conjunto. ¿Se fijan? Entonces ahí es donde entra el segundo axioma, el axioma 2. Y este axioma es el que se conoce como axioma de extensionalidad. Y este axioma me va a decir cuándo dos conjuntos van a ser los mismos. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el axioma de extensionalidad? Dice, sean X y Y conjuntos. Sean X, y ahí voy a poner conjuntos. Si todo elemento de X, si todo elemento de X es un elemento de Y, es un elemento de y todo elemento de Y, todo y todo elemento de Y es un elemento de X, entonces, bueno, más bien dicho, esto lo voy a escribir de la siguiente manera. Voy a poner ahí, eh, si y solo si X es igual a Y. Ahí está. Ese es el axioma de extensionalidad. Fíjense lo que dice. Sean X y Y conjuntos. Todo elemento de X es elemento de y todo elemento de Y es elemento de X si solamente si X es igual a Y. ¿Se fijan? Ese es el axioma de extensionalidad. O sea, fíjense que aquí hay un sí solo sí. O sea, esto se cumple para las dos partes. O sea, para Y, ¿qué sería? Si todos los elementos de X son elementos de y todos los elementos de Y son elementos de X, entonces X es igual a Y. Y también se cumple al revés. Si X es igual a Y, entonces todo elemento de X es elemento de Y y todo elemento de Y es elemento de X. ¿Se fijan? O sea, es un sí solo sí, se cumple para los dos lados. Entonces, este segundo axioma me permite definir a mí matemáticamente cuándo dos conjuntos van a ser iguales. Pero insisto, tengo que introducirlo como axioma y no como definición, porque si fuese como definición necesitaría previamente la definición de conjunto para decir cuándo son iguales y esa definición ni siquiera la tenemos. Entonces hay que introducirlo como axioma, ¿ya?
Vamos a escribir la fórmula, ¿verdad? Aprovechando que tenemos nuestro lenguaje. Entonces, ¿cuál es la LTC fórmula? La LTC fórmula. Bueno, fíjense que dice que aquí tenemos dos conjuntos, sean X y Y, cualquier conjunto. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí, para todo conjunto X y para todo conjunto Y, que se cumple. Dice, si todos los elementos de X son elementos de Y todos los elementos de Y son elementos de X, entonces X es igual a Y al revés. Entonces, aquí voy a poner para todo Z. Este Z va a representar a los elementos de X y de Y. ¿Ya? Entonces, para todo Z. Si Z pertenece a X, entonces Z pertenece a Y. Y si Z pertenece a Y, entonces Z pertenece a X. Esto es equivalente a decir que el conjunto X es igual al conjunto Y. Fíjense cómo está escrita la LTC fórmula. Para cualquier conjunto X y para cualquier conjunto Y decimos que para todo Z, si Z es elemento de X, si solo si Z es elemento de Y, es decir, todos los elementos de X son elementos de Y todos los elementos de Y son elementos de X, si solo si, ¿verdad? X es igual a Y. ¿Se fijan? Ahí lo que hicimos fue escribir como LTC fórmula lo que dice la acción. ¿Ya? Y esa fórmula está bien formada porque cumple todas las reglas que nosotros dimos para el lenguaje. ¿Ya? Entonces, este es nuestro segundo axioma. ¿Ya? El axioma de extensionalidad. Entonces, aquí tenemos el primer axioma y aquí tenemos el segundo. Fíjense que el primer axioma nos daba al menos un conjunto, ¿verdad? Para empezar a trabajar. Este segundo axioma no nos da ningún conjunto nuevo. El axioma de extensionalidad no nos da nuevos conjuntos, solamente nos da una regla para poder decir cuándo dos conjuntos son esencialmente el mismo o cuándo en realidad son distintos. ¿Ya? Eso es lo que hace. Bueno, ahora sí que ya tenemos el conjunto que nos propone, o sea, tenemos un axioma que nos propone al menos un conjunto sin elementos y que tenemos el segundo axioma que nos permite decir cuándo dos conjuntos son iguales y cuándo son distintos. Ahora sí ya vamos a poder saber si este conjunto que me da el axioma uno es único o no es único, ¿verdad? Entonces, vamos con una proposición. ¿Ya? Voy a poner aquí la proposición uno. ¿Ya? ¿Qué dice la proposición uno? Dice, si X e Y son conjuntos sin elementos, son conjuntos sin elementos, entonces ellos necesariamente son iguales. Entonces, X es igual a Y. ¿Sí? Es decir, si tú tienes dos conjuntos que no tienen elementos, en realidad son el mismo. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo esta proposición. Fíjese que esta proposición nos está diciendo de alguna manera que el conjunto sin elementos es único. Es único. Hay un solo conjunto sin elementos. Porque si hubiese otro, sería igual al primero. Eso es lo que está diciendo la proposición. Si tengo dos conjuntos sin elementos, los dos son exactamente el mismo. Entonces, en realidad hay uno solo que no tiene elementos. Y ese conjunto va a ser el que vamos a llamar después el conjunto vacío. ¿Ya? Entonces, vamos con esta demostración. Vamos a demostrar esto. Ya. Entonces, sean X e Y dos conjuntos sin elementos. Sean X e Y dos conjuntos sin elementos. ¿Sí? Siempre cuando ustedes partan una demostración, tienen que partir presentando qué es lo que tienen. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo? Tengo dos conjuntos sin elementos. Ahora, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que yo quiero demostrar? Quiero demostrar que ese X y ese Y son iguales. Entonces, ese es el que yo voy a poner así como por demostrar que X es igual a Y. ¿Ya? Siempre les recomiendo que escriban esto, para que así ustedes sepan qué tienen y hacia dónde van. ¿Ya? Eh, por lo menos yo siempre lo escribo. Y de hecho la mayoría digamos, lo escribimos, es como parte de la costumbre, para que así no se pierdan. ¿Ya? Entonces, insisto, ¿qué es lo que tengo? Tengo X y Y, dos conjuntos que no tienen elementos. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Que X es igual a Y.
¿Ya? Ese es mi por demostrar. Ese PD significa por demostrar. Bien, entonces, para probar que X es igual a Y, debemos utilizar el axioma de extensionalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que demostrar? Que todos los elementos de X son elementos de Y que todos los elementos de Y son elementos de X. Si puedo demostrar eso, entonces yo voy a poder concluir que X es igual a Y. Entonces, vamos con eso. Bien, vamos entonces con la primera implicación. De izquierda a derecha, vamos a demostrar que todos los elementos de X son elementos de Y. Ya, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Porque aquí ustedes dirán, chuta, pero ¿cómo voy a demostrar que todos los elementos de X son elementos de Y si X y Y no tienen ningún elemento? Bueno, lo que vamos a hacer es demostrarlo por contradicción, ¿ya? Entonces voy a poner aquí. Supongamos, en busca de una contradicción, que esto no ocurre, que no todos los elementos de X son elementos de Y, que no todos los elementos de X son elementos de Y. ¿Sí? Supongamos que no todos los elementos de X son elementos de Y. Estoy haciéndolo por contradicción, ¿ya? Bueno, si no todos los elementos de X son elementos de Y, significa que tiene que haber un elemento en X que no está en Y, ¿cierto? Entonces voy a poner aquí, entonces existe un conjunto A en X tal que A no está en Y. Y aquí voy a usar la abreviatura que habíamos dado al inicio. ¿Se acuerdan que no esté, uno ponía A pertenece a X y después A no pertenece a X, uno le ponía esta diagonal? Acuérdense que aquí lo que yo debería escribir realmente sería la negación de que A pertenece a Y. Pero vamos a usar esa abreviatura porque, insisto, para relajar el lenguaje. ¿Ya? Bueno, supongamos en busca de una contradicción que esta primera implicación es falsa, es decir, no todos los elementos de X son elementos de Y. Si no todos los elementos de X son elementos de Y, significa que algún elemento de X no está en Y. Entonces, pongámosle que ese elemento es A. ¿Sí? Supongamos que este A es el que está en X, pero que no está en Y. Ya. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos un problema, tenemos una contradicción. Esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque acuérdense que X, aquí lo pusimos al inicio, X y Y no tienen elementos. Entonces, X no tiene elementos. Y aquí yo estoy diciendo que A es un elemento de X. O sea, al inicio dije que X no tenía elementos y ahora me estoy dando cuenta de que X sí tiene un elemento, que es el A. Y eso no puede pasar. ¿Se fija? O sea, no puede ser que X no tenga elementos y que tenga elementos. Entonces esto es una contradicción. Eso no es posible. ¿Ok? Cuando tengamos una contradicción vamos a escribir así como dos flechitas chocándose. ¿Ya? Eso es una notación nomás. ¿Ah? No es que sea un símbolo, no. Generalmente uno pone una contradicción o hay algunos que ponen así como un símbolo de interrogación, así, o de exclamación más bien dicho. ¿Ya? Tenemos una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? ¿De dónde viene esta contradicción? Esta contradicción viene de suponer que no todos los elementos de X son elementos de Y. Si yo supongo eso, llego a una contradicción. Y en matemáticas no se pueden permitir las contradicciones. Por lo tanto, lo que yo supuse era falso. Esto de que no todos los elementos de X son elementos de Y es falso. No puede ocurrir, porque si no deriva una contradicción. Entonces, como es falso, significa que todos los elementos de X sí tienen que ser elementos de Y. Porque si hay alguno que no esté en X, o sea, que algún elemento en X que no esté en Y, se llega a una contradicción inmediata. ¿Se fijan? Por lo tanto, como hemos llegado a una contradicción, concluimos que todos los elementos de X tienen que ser elementos de Y. Por lo tanto, esos tres puntitos significan, por lo tanto, todo elemento de X es elemento de Y. ¿Ya? Fíjense que es como, es raro, ¿no? O sea, como que uno dice, pero esta demostración es válida. Sí, es totalmente válida. Es una demostración por contradicción. Esto que acabamos de hacer ahora es lo que se llama un argumento por vacuidad. ¿Ya? Vacuidad es como cuando tú quieres demostrar algo relacionado, generalmente relacionado con el vacío. Entonces, como que uno supone lo contrario y llega a una contradicción porque encuentras a alguien en el vacío y no puede haber nadie en el vacío. ¿Se fijan? Eso es lo que se llama un argumento vacuo o por vacuidad. ¿Ya? Entonces, todos los elementos de X son elementos de Y. Bueno,
Veamos la otra implicación. Ahora tengo que demostrar que todos los elementos de Y son elementos de X. Entonces voy a hacerlo de la misma manera. Supongamos, en busca de una contradicción, en busca de una contradicción, que no todos los elementos de Y, que no todos los elementos de Y son elementos de X. Entonces va a ocurrir lo mismo. Si no todos los elementos de Y son elementos de X, significa que tiene que haber un elemento en Y que no esté en X, ¿cierto? Entonces existe, pongámosle B en Y, tal que B no está en X. O sea, ahí está, ese B es el que está en Y, pero no está en X. Porque si no todos los elementos de Y están en X, hay al menos uno en Y que no está en X, ¿se fija? Entonces le pusimos B. Ah, y aquí llegamos a la contradicción, igual que antes. Ahí llegamos a la contradicción. ¿Por qué? Porque yo había dicho al inicio que Y era un conjunto que no tenía elementos, es decir, nadie vivía dentro de Y. Y ahora me encontré un elemento que sí vive en Y. Entonces tengo una contradicción, porque por un lado digo que no hay nadie en Y ahora me estoy encontrando con alguien. Entonces, esto no puede pasar. ¿De dónde viene la contradicción? De suponer que no todos los elementos de Y estaban en X. Entonces, eso es falso. Entonces, sí o sí, todos los elementos de Y tienen que estar en X. Entonces, por lo tanto, todo elemento de Y es elemento de X. Y fíjese lo que acabo de demostrar. En la primera demostré que todos los elementos de X están en y en la segunda demostré que todos los elementos de Y están en X. Ah, entonces, ¿qué pasa? Por axioma de extensionalidad, ¿qué tiene que ocurrir? Que el conjunto X tiene que ser igual al conjunto Y. ¿Se fijan? Entonces, por axioma de extensionalidad, concluimos que X es igual a Y. Y ahí se termina la demostración. Generalmente cuando uno termina una demostración, pone un cuadradito. ¿Sí? Eso nos dice o nos indica que se terminó la prueba. Entonces, fíjense lo que demostramos, que si yo tuviese dos conjuntos sin elementos, esos van a ser los mismos. Entonces, esto indica que hay un solo conjunto sin elementos, o sea que el axioma de extensionalidad, el axioma de existencia, en realidad nos estaba dando un solo conjunto, ¿ya? Como ese conjunto que me dio el axioma de existencia es único, yo tengo derecho, estoy facultado para poder ponerle un nombre a ese conjunto. Porque como es único, le puedo poner un nombre, ¿verdad? Y no va a haber problema. Entonces vamos a poner ahora una definición. La primera definición. Definición uno. Al único conjunto, al único conjunto que no tiene elementos, que no tiene elementos, se le llamará conjunto vacío. Al único conjunto que no tiene elementos, se le llamará conjunto vacío. ¿Ok? Y se le denotará por este símbolo. ¿Ya? Al único conjunto que no tiene elementos, le vamos a llamar conjunto vacío. Le puedo poner nombre, porque como es único, no hay ningún problema con ponerle nombre. Y además le puedo asociar un símbolo. ¿Ok? Entonces, este símbolo que está acá, que ustedes lo conocen, es la letra phi griega, ¿cierto? Un circulito con una rayita al medio. Ese es el símbolo para el conjunto vacío, es decir, el conjunto que no tiene elementos. Fíjense, entonces, ahora ya esto se empieza a poner entretenido porque ya tengo un conjunto, por fin tengo un conjunto tangible, un conjunto que puedo tocar, que es el conjunto vacío. Entonces, ya por ahí como que empieza a armarse esto, se empieza a poner entretenido, porque iniciamos sin tener ningún conjunto y resulta que ahora sí ya tenemos un conjunto, ¿ya? Entonces, vamos bien encaminados, vamos bastante bien. Partimos sin nada y ya por lo menos tenemos uno. Ya, vamos bastante bien, pero
resulta que tenemos un problema, tenemos un detalle. Hasta aquí todo bonito, todo genial, todo perfecto, pero hay un detalle. Tengo un solo conjunto y no tengo más, porque el axioma de existencia me da un solo conjunto y el axioma de extensionalidad no me da ningún conjunto. Entonces tengo uno solo. Entonces, una teoría de conjuntos con un solo conjunto es bien fome, ¿te fijas? Necesitamos por lo menos tener más conjuntos, porque si toda la teoría de conjuntos va a girar en torno al conjunto vacío, es bien fome. Necesitamos más conjuntos, tener muchos, muchos conjuntos para que ahí ya se ponga entretenido. Entonces, necesitamos una forma de construir nuevos conjuntos, pero resulta que los axiomas que tenemos hasta el momento no nos dan para eso. El axioma de existencia y el axioma de extensionalidad no me sirven para crear nuevos conjuntos. El axioma de existencia me da un conjunto y el axioma de extensionalidad me dice cuántos son iguales, pero no tengo forma de construir nuevos conjuntos. Entonces necesitamos nuevos axiomas que me permitan tomar el conjunto vacío y crear nuevos conjuntos. ¿Ya? Entonces esos van a ser los axiomas que vamos a introducir ahora. Entonces ahora voy a poner aquí una sección que va a ser la sección 1.3, que voy a poner axioma del par y unión. ¿Ya? Vamos a empezar a ver ahora más axiomas que me permitan crear nuevos conjuntos a partir del vacío, porque si trabajamos con el puro conjunto vacío es bien fome. ¿Ya? Estos axiomas van a ser los que se llaman axiomas de construcción, ¿ya? Porque nos ayudan a crear nuevos conjuntos, se vean como que nos ayudan a construir nuevos conjuntos. Entonces vamos con el axioma 3. Axioma 3. Este va a ser el axioma del par, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el axioma del par? Para cualesquiera A y B conjuntos, existe un conjunto C, existe un conjunto C tal que X pertenece a C, sí, solo sí, sí, solo sí, X es igual a A o X es igual a B. Chuta. Eso es lo que nos dice el axioma del par, ¿sí? Para cualesquiera A y B conjuntos, A y B puede ser cualquier conjunto, da lo mismo, va a existir un nuevo conjunto, el conjunto C. Se fijan que aquí está la construcción, aquí es donde estamos creando nuevos conjuntos. Existe un nuevo conjunto C de tal manera que X es un elemento de C si solamente si X es A o X es B. ¿Ya? ¿Cómo sería la LTC fórmula? Vamos a escribir esto en el lenguaje de la teoría de conjuntos. LTC fórmula. ¿Cómo va a ser la teoría de conjuntos? O sea, ¿cómo va a ser la LTC fórmula? Dice, para cualesquiera A y B conjuntos, entonces pongo para todo A y para todo B conjuntos, existe un conjunto C, entonces voy a poner aquí, existe un conjunto C que cumple qué cosa. Dice que tal que X pertenece a C, tengo que introducir X. Ya, entonces tengo que poner aquí, para todo X, ¿qué ocurre? X pertenece a C, X pertenece a C, sí, solo si, X es igual a A o X es igual a B. Entonces, ahí. ¿Se fijan? Ahí escribimos el axioma del par, pero con nuestro lenguaje de la teoría de conjuntos, nuestra fórmula bien formada. ¿Se fijan? Ahí estamos usando nuestro idioma matemático. ¿Ya? Bueno, este es el axioma del par. ¿Ya? Este axioma nos entrega una primera forma de construir nuevos conjuntos. ¿Ya? Entonces, vamos viendo vamos viendo cómo funciona, ¿cierto? Fíjense que de alguna manera lo que nos dice este axioma es que el conjunto C va a estar formado solamente por el conjunto A y por el conjunto B, ¿ok? Y además fíjense que por el axioma de extensionalidad, este conjunto C que nos da aquí es único, ¿ya? Este conjunto C que aparece aquí es único por el axioma de extensionalidad, ¿ya?
Entonces, antes de empezar a ver algunos ejemplos, porque obviamente vamos a ver varios ejemplos para que ustedes vean cómo se arma esto y para que vean cómo van apareciendo, vamos a tener que dar una pequeña definición, ¿ya? Y vamos a jugar ahí con un par de propiedades. Y después vamos a ver ejemplos de cómo se usa el axioma del par. Voy a definir lo que vamos a entender por un par no ordenado. Definición, esta es la definición 2. ¿Ya? Vamos a definir qué es un par no ordenado. Entonces, sean A y B conjuntos. ¿Ya? Al conjunto C, formado por A y B, formado por A y B, fíjese, eso es lo que nos está diciendo el axioma del par, ¿cierto? Tenemos A y B conjunto, entonces el conjunto C está formado por A y por B, ¿verdad? Como este conjunto es único, le puedo poner una notación especial, ¿cierto? Y le puedo poner un nombre especial también, ¿ya? Entonces al conjunto C, ¿cierto? Formado por A y B, se le llama par no ordenado, se le llama par no ordenado, ¿ya? Y se denota por A, B, así, entre llaves. Eso es un par no ordenado. A ver, ¿por qué puedo introducir esta notación? Insisto, el axioma del par dice que si tú tienes dos conjuntos A y B, va a existir un tercer conjunto, que es C, ¿ya? De tal manera que C está formado por A y B, ¿sí? Los elementos de C son A y B, ¿ok? O sea, básicamente lo que está diciendo es que aquí C tiene a A y a B. Eso es lo que está diciendo el axioma del par. Por eso se llama del par, porque los vas poniendo de a dos, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que este conjunto C resulta que es único. Es único por el axioma de extensionalidad. ¿Por qué? Porque C está formado por A y por B. Imagínense que hay otro conjunto, pongámosle C', que también está formado por A y por B. Entonces tienen los mismos elementos. Todo elemento de C es elemento de C' y todo elemento de C' es elemento de C. Entonces, este C que me entrega el axioma del par es único. Hay un solo conjunto que está formado por A y por B. Entonces, como hay uno solo, igual que antes, igual que aquí, por ejemplo, como cuando le puse nombre al conjunto vacío, aquí al conjunto que me entrega el axioma del par también le puedo poner nombre. Ese conjunto que me entrega el axioma del par se va a llamar par no ordenado. ¿Ya? Ese va a ser el nombre que le vamos a poner. Y además también le vamos a poner un símbolo. Este va a ser el símbolo. Esta va a ser la notación con la cual vamos a escribirlo. ¿Ya? Bueno, antes de ver algunos ejemplos, insisto, algunos ejemplos más detallados del axioma del par, vamos a ver una pequeña propiedad importante de los pares no ordenados. Y de hecho vamos a ver por qué se llama par no ordenado, ¿sí? Porque ustedes dicen, bueno, ¿y por qué esa cosa se llama par no ordenado? Bueno, resulta que vamos a ver ahora una pequeña propiedad. Fíjense, voy a poner aquí proposición 2, ¿ya? Dice, si A y B son conjuntos, si A y B son conjuntos, entonces el par ordenado A, B es igual al par ordenado B, A. Por eso se llama par no ordenado, porque da lo mismo el orden, da lo mismo si tú tienes A, B o B, A. ¿Se fijan? Por eso se llama par no ordenado. Esa propiedad la cumplen los pares no ordenados. ¿Ya? Vamos a hacer la demostración. Acuérdense que aquí estamos trabajando en los fundamentos de la matemática. Todas las cosas que ustedes ya sabían y que conocían y que lo dieron por hecho, aquí nosotros no lo podemos dar por hecho. Aquí nosotros tenemos que demostrarlo, tenemos que formalizarlo. Entonces, hasta estas cosas básicas hay que probarlas. ¿Ya? Bien, entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, primero, ¿qué tengo? A y B conjuntos, ¿cierto? Entonces, sean A y B conjuntos. ¿Qué es lo que quiero demostrar? ¿Cuál es mi por demostrar? Por demostrar que el par no ordenado A, B es igual al par no ordenado B, A. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo demuestro que dos conjuntos son iguales? Usando el axioma de extensionalidad, ¿verdad? Entonces, vamos para allá. Primero, tengo que demostrar que todos los elementos
del par A, B son elementos del par B, A. ¿Ya? Entonces, acuérdense que por definición, ¿quién es el par A, B? El par A, B es el que me da el axioma del par. ¿Se acuerdan qué es lo que decía el axioma del par? El axioma del par decía, si A y B son conjuntos, entonces existe un conjunto C tal que X está en C, si y solo si X es igual a B o X, o sea, X es igual a o X es igual a B, ¿verdad? Eso es lo que nos decía el axioma del par, ¿cierto? Voy a volver acá arriba. Aquí está. Para cualesquiera A y B conjuntos, existe un conjunto C, de tal manera que X está en C, si, solo si X es A o X es B. Ya, entonces, chuta, eh, ahí sí. Ya, entonces tengo que demostrar que todos los elementos de este par están acá. Ya, entonces, sea X un elemento del par no ordenado A, B. Por axioma del par, si X está en el par no ordenado A, B, entonces o X es A o X es B, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el axioma del par. Ya, entonces, si X es A o X es B, tengo dos casos, ¿cierto? Cuando tenemos un O, tenemos dos casos, porque X puede ser A o X puede ser B. Entonces, pongámonos en el caso uno. ¿Qué pasa si X es igual a A? Este X es igual a ¿pertenece al par no ordenado B, A? Sí, sí pertenece, porque acuérdense que por definición, voy a cambiar la letra, aquí le voy a poner Y pertenece al par no ordenado B, A, si solamente si Y es igual a B o Y es igual a por el axioma del par. Entonces, si X es A, cumple que X igual a tiene que estar en el conjunto. Por lo tanto, si X es igual a, X pertenece al par no ordenado B, A. ¿Se fijan? Y al revés, lo mismo. ¿Qué pasa ahora si X en vez de haber sido A era B? ¿Pertenece al par no ordenado B, A? Sí, ocurre lo mismo. Porque si Y es igual a B, en este caso sería X es igual a B, entonces X tiene que pertenecer al par no ordenado B, A. Entonces, en ese caso también ocurre lo mismo. Si X es igual a B, entonces X también pertenece al par no ordenado B, A. ¿Se fijan? Por lo tanto, aquí que demostramos que todos los elementos del par no ordenado A, B son elementos del par no ordenado B, A. Entonces ahí ya demostramos la primera, pero ahora hay que demostrar la otra. Porque acuérdense que aquí son dos, no basta con una, tienen que ser las dos. Entonces ahora vamos con la segunda implicación. ¿Ya? Lo mismo. Ahora, sea X un elemento del par no ordenado B, A. Por axioma del par, si X está en B, acuérdense que este B, A es el conjunto C que propone el axioma del par, ¿cierto? Si X está en B, entonces X es igual a B o X es igual a. Eso es lo que dice el axioma del par. Entonces tenemos dos casos, o X es B o X es A. Supongamos que X es igual a B. La pregunta es, si X es B, entonces X pertenece al par ordenado B, A, o sea, A, B. Sí, porque un conjunto Y pertenece al par ordenado A, B, si solamente si Y es A o Y es B. Si X es B, entonces tiene que pertenecer al conjunto. Por lo tanto, en ese caso, si X fuese B, X sí pertenece al par no ordenado A, B. Y si X es A, también, también. Si X es A, también pertenece al par no ordenado A, B. Entonces, fíjense qué es lo que demostramos. Todos los elementos del par no ordenado A, B son elementos del par no ordenado B, A, y todos los elementos del par no ordenado B, A son elementos del par ordenado A, B. Por lo tanto, por el axioma de extensionalidad, son iguales. ¿Se fijan? Entonces aquí, por axioma de extensionalidad, el par no ordenado A, B es igual al par no ordenado B,
¿Se fijan? Entonces, esto es lo que justifica que se llame par no ordenado, porque tú puedes desordenarlo completamente porque da lo mismo. Da lo mismo si es A, B o B, A. ¿Se fijan? Entonces, aquí terminamos nuestra demostración y ponemos nuestro cuadradito. ¿Ya? Bien, insisto, esta definición 2 de par no ordenado hace referencia a el conjunto que entrega el axioma del par, que es único. Ese par no ordenado es el C que tenemos aquí en la definición. ¿Ok? ¿Por qué le puedo poner nombre y un símbolo? Porque es único. ¿Por qué es único? Por el axioma de extensionalidad. Entonces, como es único, le puedo poner nombre y un símbolo. ¿Se explica? Bien. Bueno, antes de continuar los ejemplos, y ahora sí que nos vamos a los ejemplos, voy a poner una pequeña observación. Una pequeña observación. El conjunto, voy a poner aquí, el conjunto A, ¿cierto? Ese es un conjunto, ese sería como el conjunto del axioma del par, pero cuando los dos conjuntos son iguales, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que dice el axioma del par? Si yo tengo el conjunto A y el conjunto B, puedo formar el conjunto C que está formado por A y B. Pero ¿qué pasa si estos dos A y B son el mismo? Fíjate que el axioma no dice que sean distintos, no dice que sean A y B distintos, sino que dice A y B conjuntos nomás. Podrían ser iguales. Podría tomar A y A. Entonces C va a estar formado por A y por A. O sea, en este caso va a estar formado, los dos elementos de C van a ser el mismo. Entonces, en ese caso, cuando los dos elementos de C son el mismo, vamos a poner una pequeña abreviación, ¿sí? Una pequeña abreviación. Y va a ser la siguiente. Entonces, eso es lo que voy a poner en la observación. El conjunto, el par no ordenado A, ¿verdad? Voy a poner aquí formado por el axioma del par, por el axioma del par, se acostumbra a llamar unitario o singleton de A, unitario o singleton de A, unitario de A porque en realidad los dos elementos son el mismo, ¿se fijan? Por eso se llama unitario o singleton de A. Y se denota por esta forma, ¿ya? Cuando los dos elementos que tú formes con el axioma del par sean el mismo, uno en vez de poner los dos, así como repetido, en realidad uno lo pone así nomás. ¿Te fijas? Uno lo pone una sola vez. Y eso se llama singleton de A. Pero esto es solamente una abreviación, es solamente una abreviación. Realmente ese es este conjunto. Ya, realmente ese singleton de A en realidad es el par no ordenado A, solo que aquí lo estoy abreviando. ¿Para qué voy a poner el A dos veces? Si en realidad puedo ponerlo una sola vez. ¿Ya? Pero es una abreviación. ¿Sí? En realidad el conjunto que hay detrás es este. ¿Ya? Para que eso lo tengan en consideración. Ya, ahora sí que tenemos esto, vamos con unos ejemplos para que veamos bien, para que empecemos a armar más conjuntos, porque el único que teníamos hasta antes era el vacío. Lo ideal es, por supuesto, tener nuevos conjuntos, ¿verdad? Voy aquí a resaltar el nombre. Lo ideal es tener más conjuntos aparte del vacío. Entonces vamos a ver cómo podemos usar el axioma del par para construir nuevos conjuntos. ¿Ya? Entonces vamos aquí con algunos ejemplos. Ya, primer ejemplo. Eh, para el axioma del par necesito dos conjuntos, ¿verdad? Necesito el conjunto A y el conjunto B. Nada me dice que estos dos conjuntos tengan que ser distintos. Así que puedo tomar a los dos como al vacío, que en realidad es el único conjunto que conocemos, ¿cierto? Y puedo utilizar el axioma del par para construir un nuevo conjunto. ¿Cómo va a ser? El conjunto C, que va a estar formado por A y por B. Es decir, por el vacío y por el vacío en realidad, ¿no? Por el vacío y por el vacío. Ah, pero fíjense que este de aquí tiene dos veces al vacío. Eso es lo que nosotros llamábamos el unitario del vacío, ¿se acuerdan? O singleton del vacío. Entonces este lo vamos a escribir solamente así. Entonces fíjense que acabo de construir un nuevo conjunto, que es el singleton del vacío. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo estoy seguro de que este no es igual al vacío? Porque podría ser el vacío también, po. No, no es el vacío. ¿Por qué?
Porque acuérdense que el vacío no tiene elementos. Y el singleton del vacío sí tiene elementos, tiene el vacío. ¿Se fijan? O sea, podríamos decir que este de aquí tiene cero elementos, pero este de aquí tiene un elemento, que es el vacío. ¿Se fijan? Entonces no son lo mismo, ¿ya? No son lo mismo, son conjuntos diferentes, ¿ya? Entonces fíjate, ya tengo un nuevo conjunto. Teníamos uno solo antes, que era el vacío, y ahora ya le conseguimos un hermanito. Ya le conseguimos un nuevo conjunto que es el singleton del vacío. Ah, entonces fíjense cómo el axioma del par efectivamente le hace honor digamos, a hacer un axioma de construcción. Podemos construir nuevos conjuntos. A ver, vamos a hacer otro. Vamos con otro, vamos con otro. Vamos con un segundo ejemplo. Ya, necesito un conjunto A y un conjunto B. Bueno, ya que tengo el vacío, y ahora puedo escoger a este nuevo conjunto que armé, que es el singleton del vacío. Y puedo usarlos para construir mi nuevo conjunto C que me da el axioma del par, que está formado por A y por B. Es decir, por el vacío y por el singleton del vacío. Ese no lo puedo abreviar, ¿cierto? Porque los dos no son iguales. Ah, entonces fíjate que acabo de construir un nuevo conjunto. Ahora la pregunta es, ¿este conjunto será nuevo o será a lo mejor alguno de los dos que tenía acá? No, resulta que es nuevo. ¿Por qué? Porque el vacío no tiene elementos. Y este conjunto sí tiene elementos. Tiene al vacío y al singleton del vacío. Así que no es el vacío. Y tampoco es el singleton del vacío. Porque el singleton del vacío tiene el vacío. Bueno, este de aquí también tiene el vacío. Entonces fíjate que todos los elementos de este son elementos de ese. Pero al revés no se cumple. No todos los elementos de este son elementos de ese. Porque este tiene al singleton del vacío como elemento y este no lo tiene. ¿Se fijan? Entonces en realidad, por el axioma de extensionalidad, no son iguales. Son conjuntos distintos. Entonces aquí armé un nuevo conjunto. Entonces voy a ponerlo aquí a mi lista. Tengo un nuevo conjunto que sería este. Y fíjate, ya tengo tres conjuntos. ¿Se van dando cuenta cómo empezamos a armar aquí los nuevos conjuntitos? Bueno, vamos a armar otro. Vamos a armar hartos nomás para que esto se ponga más entretenido, porque con el puro conjunto vacío era fome. Pero ahora ya tenemos harto, entonces es más entretenido. Bueno, voy a tomar A y voy a tomar a B. Inicialmente se acuerdan que yo había tomado al vacío dos veces. Bueno, ahora yo, por ejemplo, podría tomar al singleton del vacío dos veces. Veamos qué sale. Si A es el singleton del vacío y B es el singleton del vacío, entonces por el axioma del par puedo construir al conjunto C que está formado por A y por B. Es decir, por el singleton del vacío y por el singleton del vacío. Como aquí los dos elementos se repiten, esto sería el singleton del vacío. Y este conjunto es nuevo, no lo tenía en mi lista. Fíjense que no es ninguno de los tres, no es el vacío, porque el vacío no tiene elementos. Y este conjunto sí tiene un elemento, el singleton del vacío. Así que no es igual al vacío. Tampoco es el singleton del vacío, porque este conjunto tiene como elemento al vacío, pero este no tiene el vacío como elemento. ¿Se fijan? Entonces son distintos. Y tampoco es el tercero. Fíjate que este tiene el singleton del vacío. Ah, este también lo tiene como elemento. Entonces todos los elementos de aquí son elementos de este. Pero al revés no, porque este tiene el vacío y este de aquí no lo tiene. Entonces esta ida para allá no se cumple. Por lo tanto, tampoco son iguales. Entonces este conjunto no lo tenía en mi lista. Por lo tanto, lo puedo agregar acá. Y ahora tengo un nuevo conjunto. ¿Se fijan? Y así podemos empezar y usar el axioma del par y ya podemos construir infinitos conjuntos. Voy a crear un cuarto ejemplo. A y B. Ya, a ver, ¿a quién voy a agarrar? Voy a agarrar al vacío y voy a agarrar a este que tengo acá, el que acabo de construir. A unitario del unitario del vacío. Entonces, por el axioma del par, puedo construir mi conjunto C, que va a estar formado por A y por B, es decir, por el vacío y por el singleton del vacío. Este conjunto es distinto a todos los otros que tengo. Claramente no es igual al vacío, porque el vacío no tiene elementos, este sí tiene. ¿Qué más? No es el conjunto formado por el vacío. Fíjate que todos los elementos de aquí están allá.
pero no todos los elementos de acá están allá. Esa segunda no se cumple, porque este tiene el singleton del vacío y este de aquí no lo tiene. Así que tampoco son iguales. A ver, ¿qué pasa con este? A ver, fíjate, comparten el vacío, ¿ah? Ese sí lo comparten, pero este tiene el singleton del vacío y este tiene el singleton del vacío. Ah, entonces los elementos son distintos, por lo tanto tampoco era ese. A ver, ¿y será este? Tampoco. Fíjense que este tiene como elemento al singleton del vacío y este no lo tiene, porque tiene el vacío y el singleton del vacío. Así que tampoco es ese. Por lo tanto, este conjunto nuevo que me armé no lo tenía en mi lista, así que lo puedo agregar. Y aquí tengo uno nuevo. Y se van dando cuenta cómo cada vez más empezamos a formar cada vez nuevos complejos, nuevos conjuntos. O sea, tenemos ahora sí ya tenemos un montón de conjuntos. Entonces ahora ya la cosa se empieza a poner entretenida. Porque con el puro conjunto vacío era bien fome, pero ya con hartos conjuntos esto se empieza a poner más emocionante. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Acá hay un pequeño detalle, ¿sí? ¿Ya? Fíjense que seguimos con los detalles. Porque de alguna manera el axioma del par nos permite construir conjuntos de dos elementos. Por eso se llama axioma del par, porque van de dos en dos. Y bueno, están como los singleton que uno dice, ah, pero el singleton tiene uno. No, acuérdense que el singleton tiene dos, solamente que lo estamos abreviando. ¿Ya? Entonces podemos crear puros conjuntos de dos elementos. Y eso está bien, pero hasta cierto punto nomás, porque igual a nosotros nos interesaría en algún momento trabajar con conjuntos más grandes. Por ejemplo, los números naturales tienen infinitos elementos. ¿Cómo voy a armar el conjunto de los naturales con infinitos elementos si con el axioma del par con suerte puedo armar conjuntos de dos elementos? ¿Te fijas? No tengo ninguna oportunidad de armar un conjunto como en los naturales, por ejemplo. Entonces necesitamos otro axioma, ¿verdad? Que de alguna manera nos permita armar conjuntos más grandes. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo puedo crear conjuntos más grandes? Bueno, fíjense que aprovechando que tenemos estos conjuntos, sería buena idea poder formar algo así como un conjunto donde yo pueda reunir los elementos de los conjuntos que ya tengo. Por ejemplo, pues yo podría armar un conjunto y venir acá y decir, ah, mira, ¿sabes qué? Tú tienes al vacío y al unitario del vacío. Entonces yo me los llevo y después yo, por ejemplo, podría venir aquí y digo, tú tienes al unitario del vacío. Ah, pero ya lo tengo, no me sirve. Podría venir aquí y decir, mira, tú tienes el vacío, ya lo tengo. Ah, pero está el unitario del unitario del vacío. Ese no lo tengo. Entonces podría meterlo aquí. ¿Te fijas? O sea, sería como buena idea tener un axioma que te permita como reunir los elementos de los conjuntos. ¿Se fijan? Entonces, necesitamos un axioma así, ¿ya? Fíjate que hasta el momento un conjunto como este yo no lo podría armar, porque este tiene tres elementos. ¿Ya? Estoy diciendo tres de manera intuitiva por si acaso, ¿ah? No es que en su momento vamos a definir matemáticamente lo que es el tres. Esto es como cantidad nomás, digamos, no como número o matemáticamente hablando. Entonces la pregunta es ¿cómo puedo llegar a que una colección así sea un conjunto? Que yo desearía que esto fuese un conjunto. Bueno, ahí es donde de alguna manera entramos a necesitar un nuevo axioma que te permita reunir los elementos de otros conjuntos. ¿Ya? Y la verdad no sería mala idea porque eso nos permitiría crear conjuntos más grandes, ¿no? Entonces, necesitamos un nuevo axioma y ese va a ser el que se llama el axioma de unión. Es decir, lo que ahora vamos a empezar a hacer es reunir los elementos de los conjuntos. Y ese va a ser el axioma 4, el cuarto axioma. Entonces voy a poner aquí axioma 4. Este es el axioma de unión, ¿ya? Y dice lo siguiente. Para cualquier conjunto X, para cualquier conjunto X, existe un conjunto U de unión, por eso le puse U, ¿cierto? Tal que Z pertenece a U
si y solo si Z pertenece a Y para algún Y en X. ¿Ya? Esto suena raro la primera vez que uno lo escucha, ¿ah? Por si acaso. Vamos a ver unos ejemplos y los primeros ejemplos probablemente como que le van a sonar raro. Cuando yo la primera vez que lo vi era como un poco rara la unión porque yo como que entendía la unión de dos conjuntos y aquí en realidad es como la unión de un conjunto en realidad, ¿ya? Pero van a ver que en realidad no es eso, es solamente una sensación. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería la LTC fórmula? ¿Cómo se escribe esto con el lenguaje de la teoría de conjuntos? LTC fórmula. Bueno, ¿qué dice aquí? Para cualquier conjunto X, para todo conjunto X, existe un conjunto U tal que, fíjate, tengo que presentar a Z, tal que para todo conjunto Z, entonces Z pertenece a U, Z pertenece, chuta, Z pertenece a U, si y solo si, em, tengo que presentar a Y también, fíjate que Y todavía no lo he presentado, entonces, si y solo si existe un conjunto Y tal que Z pertenece a y Y pertenece a X. Ahí está el axioma de unión. ¿Se fija? Para cualquier conjunto U existe un conjunto, o sea, para cualquier conjunto X existe un conjunto U tal que para todo Z, si Z pertenece a U, entonces Z pertenece a y Y pertenece a X para algún Y, para algún conjunto Y. ¿Se fija? Ese sería nuestro axioma de unión. ¿Ya? Este conjunto dado por este conjunto U que nos da la unión, o sea, que nos da el axioma de unión, también es único, por si acaso. ¿Ya? Este conjunto U que está acá es único. Por el axioma de extensionalidad es único. ¿Ya? Por si acaso. Es único. Así que le podemos poner un nombre y le podemos poner un símbolo. ¿Ya? Lo vamos a hacer en un momento más. Primero vamos a ver unos ejemplos y después le vamos a poner un nombre y un símbolo. ¿Ok? Pero es único por extensionalidad. ¿Por qué? Porque si existe otro conjunto U' con la misma propiedad, todo elemento de U va a ser elemento de U' y todo elemento de U' va a ser elemento de U. Eso lo pueden probar ustedes, ¿sí? Se lo dejo como un pequeño ejercicio. Lo van a poder probar. En realidad es muy sencillo. Es simplemente usar la definición y la axioma de extensionalidad. Entonces son iguales, entonces es único. Hay un solo conjunto que da el axioma de unión. ¿Ya? Entonces, insisto, como es único, le podemos poner nombre y un símbolo, que es lo mismo que hemos hecho anteriormente. ¿Ya? Pero todavía no lo vamos a hacer. Vamos a ver unos ejemplitos primero y de ahí vamos a ver algunas propiedades. ¿No? Ya, entonces veamos un ejemplo. Ya, entonces dice aquí, para cualquier conjunto X, aquí es donde viene como el primer problema, porque uno dice, bueno, si voy a unir, necesito dos conjuntos que yo voy a unir, ¿cierto? Entonces me voy a quedar con los elementos de este y con los elementos de este. Ya, pero resulta que el axioma de unión no define la unión para dos conjuntos, sino que define la unión para uno. Es como la unión interna, ¿ya? Entonces, tenemos que partir con un conjunto X. ¿Qué conjunto? A ver, vamos a ver aquí. Acá arriba tenemos un montón, ¿ah? Ahí el axioma del par nos da un montón de axiomas, un montón de conjuntos. Entonces voy a escoger alguno. Por ejemplo, este. Voy a escoger ese. El que tiene el vacío y el unitario del vacío. Ese va a ser mi X. Que tiene el vacío y el unitario del vacío. Entonces, el axioma de unión me dice que yo puedo armar un nuevo conjunto U y cuáles van a ser los elementos de U. Fíjate, dice. Existe un conjunto U tal que Z pertenece a U, Z pertenece a U, si, solamente si, ¿qué ocurre? Z pertenece a Y para algún Y en X, para algún Y en X. Chuta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero vamos por lo que podemos sacar. Dice para algún Y en X. Mira, aquí tengo X. Entonces, este conjunto X está formado por el vacío y por el singleton del vacío. Entonces, si Y pertenece a X, tiene que ser alguno de estos dos. Si Y pertenece a X, entonces o Y es el vacío o Y es el singleton del vacío, ¿cierto? Por el axioma del par. Entonces, fíjate, ahora dice,
Z tiene que pertenecer a alguno de estos Y. Entonces, si Y es el vacío, Z tiene que ser un elemento del vacío. Pero el vacío no tiene elemento, así que aquí no tenemos nada que hacer. Pero fíjate que si Y es el unitario del vacío y yo quiero que Z sea un elemento del unitario del vacío, ahí sí, ¿verdad? En ese caso Z podría ser el vacío, porque ahí sí pertenece al unitario del vacío. Entonces, ese Z pertenece a U. ¿Se fijan? Ahí tenemos un elemento y no hay más. Entonces, en este caso, la unión sería el vacío. O sea, en palabras sencillas para que ustedes entiendan cómo funciona el axioma de unión. El axioma de unión es como unir los elementos de X. ¿Se fijan? O sea, lo que yo voy a hacer es como pescar este vacío y lo voy a unir con este. Eso es lo que está ocurriendo de alguna manera. ¿Ya? Y ahí ustedes saben, la unión entre el vacío y el unitario del vacío es el unitario del vacío, nomás porque unir el vacío no hace nada. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo intuitivamente. ¿Ya? Formalmente está pasando lo que yo les estoy diciendo. ¿Ya? Pero el axioma de unión es como la unión, pero de los elementos del conjunto. ¿Se fijan? Eso es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo, digamos, a ese nivel. ¿Ok? Bien, vamos entonces con otro ejemplo. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo, para que se entienda bien cómo funciona el axioma de unión. Voy a escoger otro conjunto. A ver, bueno, voy a venir acá arriba, ya usé este. Voy a armarme otro conjunto. Voy a pescar algo más interesante incluso. Fíjate, ya tengo este conjunto, por ejemplo, em, y tengo... A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Déjeme pensar. Es que quiero armar un conjunto más difícil. Voy a usar el axioma del par para armarme un nuevo conjunto. Por ejemplo, podría pescar este, ¿cierto? Y podría pescar este que está acá, que tiene dos, y por el axioma del par los puedo juntar, ¿cierto? Entonces voy a tener un nuevo conjunto que es este. Ya, ese es distinto de todos los que hay, de todos los que hemos visto. Ya hicimos varios ejemplitos, entonces es simplemente para que ustedes vayan viendo cómo usamos el axioma del par. Y ahora, otra vez, yo, por ejemplo, podría volver a usar el axioma del par, por ejemplo, con este y con este, con el nuevo Carmen. Y otra vez puedo armarme un nuevo conjunto que tenga al singleton del vacío y que tenga este grande que me armé acá. Ese. Ahí y ahí. Ya. Fíjense que aquí ya se empieza a andar porque empiezan a haber un montón de paréntesis, ¿verdad? Ahí está ese elemento y ahí está el otro elemento. Entonces ahí se termina ese, ahí está el otro chiquitito y ahí está el conjunto grande. Ya, voy a hacer la unión de este conjunto grande que me acabo de armar. Bueno, en realidad no es grande, sigue teniendo dos elementos, fíjate, ese y ese. Siguen siendo dos elementos porque el axioma del par no te permite armar conjuntos más grandes. Entonces voy a agarrar ese, ¿ya? Voy a aplicarle el axioma de unión a ese conjunto. Entonces en este caso X va a estar formado por el singleton de X, del vacío y por el conjunto que tenía al singleton del vacío y al singleton del vacío. Ya. Entonces, ¿cómo va a ser aquí el conjunto U dado por el axioma de unión? Acuérdense, ahora lo que yo voy a hacer de alguna manera, lo que de alguna manera la unión del conjunto X es como la unión de sus elementos. Eso es lo que está ocurriendo con el axioma de unión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos decía el axioma de unión? A ver, Z pertenece a U si solamente si Z pertenece a Y para algún Y en X. Entonces aquí como que uno parte de atrás para adelante. A ver, si Y es un elemento de X, entonces o es el unitario del vacío o es este conjunto, porque esos son los únicos dos elementos que están en X por el axioma del par. ¿Sí? Entonces aquí Y tiene dos opciones. O Y es el vacío o Y es el conjunto que tiene al singleton del vacío y al singleton del vacío. Entonces fíjate, ahora este Z tiene que ser un elemento de alguno de esos Y. Entonces, si Y es el vacío, es el conjunto formado por el vacío, Z tiene que pertenecer a ese conjunto, tiene que pertenecer a Y, o sea, tiene que pertenecer al unitario del vacío. Entonces, Z tiene que ser el vacío, ¿se fija? Porque el vacío pertenece a ese conjunto. Entonces, aquí ya sé que el U tiene el vacío. Ese es el primer elemento.
y no hay más por aquí. Ahora, si Y es este otro conjunto, Z tiene que pertenecer a él. Tiene que pertenecer. Bueno, aquí fíjese que tenemos dos casos, porque si Z pertenece a este, entonces Z o es el singleton del vacío, o Z es el singleton del vacío, por el axioma del par. Entonces aquí tenemos dos más, S y S. Entonces el conjunto U también va a tener a este y también va a tener a este. Y ese sería el conjunto U. Se dan cuenta que ahora ya se pone interesante, porque ahora, ¿qué tengo? Un conjunto que tiene uno, dos, tres elementos. Entonces ahora fíjense que ahora sí, con el axioma de unión, puedo empezar a construir conjuntos más grandes. Ya no me limito a tener conjuntos de a dos en dos, como lo hacía el axioma del par, sino que con el axioma de unión ya puedo tener conjuntos que tengan tres elementos y ahora yo puedo empezar a juntar y puedo tener conjuntos con cuatro, con cinco, con seis, con toda la cantidad de elementos que tengo. Fíjate que este conjunto no lo tenía aquí, es un conjunto nuevo. Entonces lo voy a poner por acá abajito. Tenía ese, a ese y a ese. ¿Se fijan? Fíjense cómo tenemos ahora ya un montón de conjuntos. ¿Se dan cuenta? Así funciona la unión. ¿Ya? La unión, insisto, no es la unión entre dos conjuntos directamente, sino que es como la unión del conjunto, ¿sí? De los elementos del conjunto. O sea, de alguna manera lo que yo estoy haciendo es unir estos elementos. La interpretación que ustedes conocen de unión. ¿Ya? Bien. Em, Vamos a hacer un tercer ejemplito y ya con eso de ahí vamos a ver una propiedad y vamos finalizando. ¿Ya? Ahora voy a tomar el ejemplo C, necesito un conjunto X. Entonces, por ejemplo, podría tomar este conjunto X que acabé de armar acá. Este de aquí. Podría tomar la unión que acabo de armar recién, ¿verdad? Y voy a aplicarle el axioma de unión y vamos a ver qué sale. Entonces aquí está formado por el vacío, por el unitario del vacío o por el singleton del vacío. Entonces, ¿cuál sería la unión acá? Bueno, Z va a pertenecer a U, si solamente si Z pertenece a Y para algún Y en X. En este caso, Y es un elemento de X y tiene tres posibilidades, porque X tiene tres elementos. O es el vacío, o es el unitario del vacío, o es el unitario del unitario del vacío. Entonces tenemos tres posibilidades. Entonces, fíjense, si Y es el vacío, Z tiene que ser un elemento de Y, Z tiene que ser un elemento del vacío, pero en el vacío no hay nadie, así que de ahí no puedo sacar a nadie. Entonces aquí nada que hacer. Si Y es el unitario del vacío, Z tiene que pertenecer a Y. Entonces aquí Z podría ser el vacío perfectamente. ¿Se fija? Entonces ahí U ya tiene un elemento, que es el vacío. Y si Y es el unitario del vacío, como Z tiene que pertenecer a Y, Z podría ser el unitario del vacío. Entonces ahí tenemos otro elemento. ¿Se fija? Entonces en este caso, ¿cuál sería la unión? La unión sería el conjunto formado por el vacío y por el unitario del vacío. Entonces ahora yo subo y ¿qué ocurre? Ah, fíjate que ese conjunto que armé con la unión ya lo tenía. Era este. ¿Se fijan? En este caso, la unión no me sirvió para armar un conjunto nuevo, porque en realidad ya lo tenía. Ya lo tenía con el axioma del par. Ese conjunto, no, digamos, lo podría haber armado con el axioma del par. ¿Ok? Pero fíjate qué es lo interesante del axioma de unión, que podemos usarlo para construir ya conjuntos más grandes, ¿no? Porque, insisto, aquí hicimos un pequeño ejemplo donde armamos un conjunto con tres elementos. Ese no se podría haber armado con el axioma del par, de ninguna manera. Porque el axioma del par cuando mucho te permite armar conjuntos con dos elementos. ¿Sí? Bueno, siempre con dos, ¿no? Solamente que cuando se repite uno lo pone como una vez, pero en realidad son dos veces. Pero ya conjuntos más grandes no se puede. Y con el conjunto, con el de axioma de unión, ahí sí puedes armar conjuntos más grandes. Aquí tenemos un ejemplo de un conjunto con tres. Ustedes pueden seguir usándolo y van a encontrar conjuntos más grandes perfectamente. ¿Sí? Perfectamente. Bien. Em, Vamos entonces a ver, permítanme, voy a continuar acá al ladito.
Voy a continuar acá al lado. Vamos a ver una proposición, ¿ya? Y vamos a pasar a poner una definición y con eso terminamos. Entonces vamos con la proposición 3. ¿Sí? Recuerden que ya habíamos demostrado dos proposiciones antes. Si A y B son conjuntos, ¿ya? Entonces existe un único conjunto U. Entonces existe un único conjunto U tal que X pertenece a U si, solo si, X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Ya? Existe un solo conjunto con esta propiedad. Entonces vamos con la demostración. Por si acaso, antes de pasar a la demostración, esto que estoy haciendo aquí es la unión de conjuntos que ustedes ya conocen. ¿Sí? Es la típica unión, ¿no? Es A unión B, que ustedes dicen, la unión son todos los elementos de aquí junto con todos los elementos de aquí. Ya, eso es lo que estamos definiendo ahora. Porque el axioma de unión te define la unión para un conjunto. Ahora nosotros vamos a definir la unión para dos conjuntos de alguna manera. Eso es lo que estamos haciendo como, entre comillas. ¿Ya? Entonces, vamos con la demostración. Entonces, primero vamos a ver qué tenemos. Sean A y B conjuntos. Eso es lo que tenemos. Ya. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Por demostrar que existe un conjunto U, ¿verdad? Tal que X pertenece a U, si solo si X pertenece a A o X pertenece a B, ¿verdad? Eso es lo que quiero demostrar. Entonces parto solamente con dos conjuntos y tengo que demostrar que existe este otro conjunto. Entonces, a ver, si A y B son conjuntos, lo primero que tenemos es que yo puedo crear, usando el axioma del par, puedo crear un conjunto C formado por A y por B, ¿verdad? No, no hay ningún problema. Ese es un conjunto por el axioma del par. Es un par no ordenado. Luego, como esto es un conjunto, puedo aplicarle la unión a ese conjunto, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? El axioma de unión nos asegura que a partir de este puedo construir un nuevo conjunto U, ¿verdad? De tal manera que Z pertenece a U, si y solo si Z pertenece a Y para algún Y en U, ¿verdad? Podemos aplicarle como quien dice el axioma de unión a este conjunto, al par no ordenado. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a probar que existe este conjunto. Entonces, fíjense que como aquí la demostración es un sí, solo sí, hay que ir como para los dos lados, ¿no? Entonces, vamos de aquí para allá primero. Entonces, sea X un elemento de U, de este conjunto U que me da el axioma de unión. Ya sé que existe el conjunto y ya sé que es único, ¿verdad? Eso sí lo sabemos. Esta parte de aquí, existe un único conjunto U, eso lo sabemos por el axioma de unión. El axioma de unión. El axioma de unión me asegura que existe ese conjunto U y el axioma de extensionalidad me asegura que es único. Así que eso ya lo tenemos. Lo que me falta probar es la propiedad que yo quiero que tenga. Que X está en U, si solo si X está en A o en B. Entonces, con eso voy a jugar. ¿Ya? Entonces, primero, sea X un elemento de U. Si X es un elemento de U por el axioma de unión, entonces, ¿qué tiene que cumplir? Entonces voy a poner aquí, X pertenece a U, si solo si X pertenece a Y para algún Y en A, B, ¿verdad? Porque le estamos aplicando la unión a S. Pero si Y pertenece al par no ordenado A, B, solo tiene dos opciones. O Y pertenece a A, o sea, o Y es A o Y es B. Entonces, fíjate qué ocurre. Si Y es igual a A, como X pertenece a Y, entonces ahí se cumpliría que X pertenece a A, porque Y sería A. Y si Y es igual a B, como X pertenece a Y y Y es B, X pertenece a B. Entonces se dan cuenta que ahí ya tenemos la primera implicación demostrada. ¿Por qué?
Porque en este caso, ¿qué se cumpliría? Se cumpliría que si X pertenece a U, entonces, ¿qué ocurre? Que X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Se fija? Entonces ahí ya tenemos la primera implicación, ya demostramos esto. Si X pertenece a U, entonces X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Ya? Simplemente por definición de axioma de unión. Vámonos ahora para el otro lado. O sea, de aquí para allá. O sea, si X pertenece a A o X pertenece a B, entonces X pertenece a U. Eso es lo que tengo que demostrar. ¿Ya? Entonces, supongamos que X pertenece a o que X pertenece a. Como tengo uno, tengo dos casos, ¿verdad? Un caso donde X pertenece a y otro caso donde X pertenece a B. Entonces, vámonos aquí con los dos casos. Si X pertenece a, ¿qué pasa? Bueno, fíjense que A pertenece al par no ordenado A, B, ¿verdad? A es un elemento del par no ordenado A, B. Entonces, ¿qué tengo? Que X pertenece a A y A pertenece al par no ordenado A, B, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ah, fíjense que aquí me acabo de dar cuenta que aquí tengo un detalle. Aquí puse YNU y no era YNU. Aquí la unión es sobre la coma B. Ahí sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, fíjate, necesariamente X tiene que ser elemento de U. ¿Por qué? Porque cumple esto. Fíjate, un elemento está en U si ese elemento está en Y para algún Y en A, B. Entonces, como X está en A y A está en A, B, X tiene que estar en la unión de A, B. ¿Se fijan? Tiene que estar en la unión de A, B. Por lo tanto, X pertenece a U. ¿Qué pasa si X era elemento de B? Bueno, otra vez, como B pertenece al par no ordenado A, B, ¿qué se tiene? Que X pertenece a B y B pertenece al par no ordenado. Por lo tanto, X pertenece al conjunto unión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí X pertenece a B y B pertenece a B. Entonces, X pertenece a la unión. X pertenece a la unión. ¿Se fijan? Y ahí demostramos la segunda parte. Ahí demostramos la segunda implicación. Entonces, si X pertenece a o X pertenece a B, entonces X pertenece a U. ¿Se fijan? Y con eso se finaliza la demostración. Entonces, para cualquier par de conjuntos A y B que tú tengas, siempre vas a poder encontrar un tercer conjunto U que va a estar formado por los elementos de A y de B. Eso es lo que está diciendo esta proposición. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo la proposición. ¿Sí? Bien, vamos a poner un par de notaciones y con eso terminamos. Bueno, acuérdense que el conjunto que daba el axioma de unión era único por el axioma de extensionalidad. ¿Ok? Entonces le vamos a poner un nombre y le vamos a poner una notación. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí la notación. La notación. Entonces, sea X un conjunto, entonces, al conjunto U dado por el axioma de unión, dado por el axioma, ¿verdad? Como ya sabemos que es único, ¿cierto? Se le denotará, se le denotará por U de X, ¿sí? Una U grande de X, ¿ya? Por la unión de X, por U de X. ¿Se fija? Esa va a ser la notación que nosotros le vamos a dar, ¿ya? Voy a ponerlo aquí, U de X, y se le llamará, y se le llamará unión de X, unión del conjunto X, ¿ya? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque el conjunto es único, por axioma de extensionalidad. Por lo tanto, le puedo poner un nombre y un símbolo. El nombre de ese conjunto U se va a llamar la unión de X y el símbolo que le voy a poner es este. Es una U grande con el conjunto X al lado. ¿Ya? Ese va a ser el símbolo. Y ahora voy a dar una definición. Definición.
¿Ya? Entonces, sean A y B conjuntos. A y B conjuntos. Conjuntos. Entonces, nosotros aquí recién demostramos que si A y B son conjuntos, existe un único conjunto U que está formado por los elementos de A y B. Entonces, otra vez, como hay un único conjunto con esa propiedad, le puedo poner un nombre, ¿ya? Y una anotación también. Entonces, sean A y B conjuntos, definimos la unión de A y B, definimos la unión de A y B. ¿Cómo se define la unión? Bueno, primero le vamos a poner un símbolo, A unión B, le vamos a poner una U, ¿sí? ¿Y cómo se va a definir? Bueno, fíjate que aquí lo que hicimos recién fue hacer la unión del par no ordenado. Entonces, esto se va a definir como la unión del par no ordenado A, B, ¿sí? ¿Y qué propiedad tiene? Bueno, donde X pertenece a la unión A y B, sí y solo si, ¿qué propiedad cumplía? Que o es elemento de A o es elemento de B, ¿cierto? Sí y solo si X pertenece a o X pertenece a. Entonces, ahí hemos definido la unión de los conjuntos A y B. ¿Fija? Entonces, tenemos una definición para la unión del conjunto X y otra definición para la unión de los conjuntos A y B. Fíjense que no son lo mismo. Ya, la unión de un conjunto X no es lo mismo que la unión de A y B. Voy a hacer un ejemplo rápido. Imagínense que X es el conjunto formado por el vacío y por el singleton del vacío. Entonces, ¿quién es la unión de X? La unión de X son todos los elementos que pertenecen a los elementos de X. ¿Se fijan? Eso es lo que está ocurriendo. O sea, ¿qué va a pasar aquí? X pertenece a la unión de X. Bueno, voy a cambiar la letra para que no nos confundamos. Z pertenece a la unión de X si y solo si Z pertenece a Y para algún Y en el conjunto X, que es este. Entonces, si Y pertenece aquí, tenemos dos posibilidades. O Y es el vacío o Y es el unitario del vacío. Entonces, si Y es el vacío, yo quiero que Z pertenezca a Y, pero si Y es el vacío, no hay ningún Z en el vacío. Así que aquí no sacamos nadie. Y si Y es el unitario del vacío, y yo quiero que Z pertenezca al unitario del vacío, la única opción es que sea el conjunto vacío. Entonces aquí, en este caso, la unión de X sería el vacío. ¿Se fija? Esa es la unión de un conjunto, es la unión que yo definí aquí. Pero ahora la segunda definición que puse, me permite unir dos conjuntos. Es como la unión de dos conjuntos, ¿verdad? Imagínense que yo tengo el conjunto A que está formado por el vacío y el singleton del vacío, y B que está formado por el singleton del vacío. Entonces, ¿cuál es la unión de A y B? ¿Se dan cuenta que es distinto? Porque ahora estoy uniendo dos conjuntos. ¿Cuál es la unión de A y B? Bueno, la definición dice que X pertenece a la unión si y solo si X pertenece a o X pertenece a Y. Entonces, si X pertenece a, puede ser el vacío o el singleton del vacío. Y si X pertenece a B, puede ser el singleton del vacío. Entonces, los elementos son este y este. Ahí está la unión. Entonces, se dan cuenta que son cosas distintas. Uno es como la unión de un conjunto y la otra es la unión de dos conjuntos. ¿Sí? La unión de un conjunto es como la unión de sus elementos, por decirlo así. ¿Ya? Así como está definido esto. ¿Sí? Entonces, fíjense ya con estos axiomas, el axioma del par y el axioma de unión, ya estamos en condiciones de armar muchos conjuntos más que solamente el vacío y ya empezar a hacer cosas más interesantes. El conjunto, el axioma de unión, sobre todo, es súper útil porque nos permite crear conjuntos más grandes. ¿Ya? Entonces, ya en el próximo video vamos a hablar un poquito sobre otro axioma que es el axioma de comprensión, que nos permite definir conjuntos de otra manera. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Así que con esto vamos finalizando esta clase.